Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, edición del mediodía. (12:45). La atención del mundo está puesta en Pekín, donde hoy se produjo un encuentro histórico entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien fue recibido por el presidente de China, Xi Jinping. Juan Camilo Merlano, ¿qué se ha dicho sobre las conclusiones de la reunión y su trascendencia? Catalina, pues la postal ha sido tan imponente como trascendental, con un recibimiento con todos los honores, pero también reivindicando la cultura y los símbolos que caracterizan al Partido Comunista Chino. Y ya se empiezan a conocer las primeras conclusiones de esta cita en voz del mismo presidente Donald Trump. Hace algunos minutos, en entrevista con Fox News, dijo que el presidente Xi Jinping se comprometió a comprar 200 aviones a la compañía Boeing. Y adicionalmente están reanudando China la importación de carne estadounidense. Ellos habían suspendido una serie de permisos a unos 300 mataderos. Todo esto en medio de las tensiones comerciales con Estados Unidos el año pasado por la imposición de aranceles por parte del presidente Trump. Pero las tensiones que se presentaron no fueron propiamente por temas comerciales, sino por Taiwán, con una advertencia clara del presidente Xi Jinping en el sentido de que si ese tema se maneja bien, nos va a ir bien. Y ellos se refieren concretamente a que Estados Unidos respete el principio de una sola China y lo que ellos llaman como la reunificación de Taiwán. Advirtió Xi Jinping que si ese tema no se maneja bien, ambos países pueden terminar en un conflicto. Con el retrato de Mao Zedong entre las banderas de Estados Unidos y China y un despliegue con toda la pompa y honores, fue recibido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Gran Salón del Pueblo, en donde también ondeaba la bandera estadounidense. Allí, en las escalinatas, ya lo esperaba el presidente de China, Xi Jinping. Tras el apretón de manos y la foto, ambos líderes caminaron por la alfombra roja, primero para la revista de tropas. Luego, para recibir los honores de la juventud de China, cientos de niños que saltaban y ondeaban las banderas de ambos países. Un gesto que el mismo presidente Trump después destacó como el que más le había impresionado. También saludaron a las respectivas delegaciones, Trump a la de China y Xi Jinping a la de Estados Unidos, con el saludo a Marco Rubio, quien tiene la entrada prohibida a China. Pero como salida diplomática no levantaron sanciones, sino que los chinos hicieron una modificación fonética al nombre del secretario de Estado. Detrás del gabinete estaban los invitados ilustres de Trump, ejecutivos y multimillonarios como Elon Musk, Tim Cook de Apple, Jensen Huang de Nvidia, entre otros. Ya en el interior del Gran Salón, el anfitrión fue el primero en tomar la palabra. Una relación estable entre China y Estados Unidos beneficia al mundo entero. Cuando cooperamos, ambas partes se benefician. Cuando nos enfrentamos, ambas partes sufren. Debemos ser socios en lugar de adversarios, logrando el éxito mutuo y la prosperidad común. Un tono que secundó el presidente Trump con un agradecimiento especial. Es un honor estar contigo, es un honor ser tu amigo, y la relación entre China y Estados Unidos va a ser mejor que nunca. La reunión se extendió más de 2 horas y 15 minutos, siendo Taiwán el principal punto de preocupación de China. La televisión estatal de ese país reveló que el presidente Xi le dijo al mandatario estadounidense que si las tensiones por Taiwán, un territorio que China reclama como propio, no se manejan bien, pueden situar a los países en un lugar extremadamente peligroso. Al finalizar el encuentro y al ser llevado al Templo del Cielo, insignia de la civilización china, le preguntaron a Trump si habían hablado sobre Taiwán. Gran lugar, increíble, China es hermosa, fue su única respuesta. De acuerdo a la Casa Blanca, ambos líderes coincidieron en que el estrecho de Hormuz debe mantenerse abierto para garantizar el flujo de energía, y China rechazó cualquier militarización o cobro de tarifa para transitar por allí. La jornada finalizó con un banquete de Estado, en donde sorprendentemente y en una muestra de respeto el presidente Trump, quien no bebe, hizo una excepción para el brindis, tomándose una copa de champaña.
Mañana la agenda arrancará con una foto familiar y posteriormente tomarán un té para abrir el apetito y finalmente un almuerzo antes de que el presidente Trump tome el avión de regreso aquí a la Casa Blanca. Detallado reporte, Juan Camilo, gracias. Y si algo queda claro de esta cumbre es la importancia que tiene Taiwán para China, que considera el futuro de esta isla como una línea roja. Y de eso nos habla María Teresa Aya. Teresita, ¿por qué es una prioridad para Xi Jinping? Buenas tardes. Luego de su reunión, los presidentes Trump y Xi Jinping dieron declaraciones a la prensa y les cuento, los dos hablaron de temas muy distintos. Para el presidente Trump, el tema central de la reunión fue Irán y es el tema que más le preocupa. Y también a China, que importa más del 50% de su petróleo y 30% del gas por el estrecho de Hormuz. Quiere verlo abierto. Estados Unidos y Trump, sobre todo Trump, ha visto su popularidad bajar a cerca del 35%, muy bajita y preocupante de cara a las elecciones en noviembre. Por eso el tema clave para él era Irán. Y dijo también que había logrado un acuerdo con China para que Irán nunca tuviera armas nucleares. Ahora, Irán en sus declaraciones no habló de Irán y menos se pronunció sobre si sí o si no tenían derecho a tener armas nucleares. De lo que sí habló China fue de Taiwán y dijo que Taiwán era un punto crítico en la relación entre Estados Unidos y China. Y advirtió que si Estados Unidos seguía cooperando en lo militar y lo económico con Taiwán, iban a tener muchos problemas en la relación. Ahora, ¿por qué es tan importante Taiwán? Les cuento. Taiwán es una isla de solo 36.000 kilómetros cuadrados, es decir, la mitad del departamento de Antioquia o el departamento de Santander, y que se encuentra a 160 kilómetros de China continental, aunque hay un par de islas que están adscritas a Taiwán que están a menos de 3 kilómetros. Para China, Taiwán siempre ha sido parte integral y hay una sola China, pero es que a Taiwán llegaron en 1949 los opositores de Mao, escapando de la guerra. Y como estaban oponiéndose a un régimen comunista y estamos en Guerra Fría, fueron inmediatamente reconocidos por el mundo occidental, que sentó a Taiwán en la silla que dice China en el Consejo de Seguridad entre 1949 y 1971, cuando Kissinger dijo, no, acá los que tienen que estar es China continental, que es la China grande, la China que tiene peso político. Y es una relación exclusiva. En el mundo uno o está con Taiwán o está con China. Y desde 1971 Taiwán ha perdido el apoyo del mundo. Hoy son solamente 12 los países que reconocen a Taiwán como Estado. Los demás reconocen a China. Ahora, Taiwán de todas maneras es un Estado que tiene 24 millones de personas, un PIB importante y sobre todo es el mayor productor de semiconductores en el mundo, importantísimo para la industria tecnológica y la inteligencia artificial. Y para China sigue siendo, como les decía antes, parte integral de la Gran China. Y tarde que temprano, o mejor dicho, temprano que tarde para Xi Jinping, van a ser una sola China. Y aquí hay que tener claro que para esto el fin justificará todos los medios. Teresita, gracias. A las 12:53 cambiamos de tema porque es muy compleja la situación de orden público en Jamundí. Durante 3 días el municipio ha sido blanco de ataques con explosivos. John Alex, Henao, ¿cuál es el panorama y cuáles son las medidas que tomaron las autoridades? Buenas tardes. Estefania, audiencia, saludo especial. Pues hay una tensa calma aquí en el municipio de Jamundí tras esta escalada terrorista perpetrada en los últimos días. Varias medidas se han tomado. La primera es el refuerzo de la seguridad, mayor presencia tanto del ejército como de la policía en diferentes puntos del municipio, sobre todo en la salida hacia el departamento del Cauca. Y otra tiene que ver con gran parte del estudiantado, pues se han reemplazado las clases presenciales por la modalidad virtual, misma que se implementará hasta este viernes. Escenas como esta se han repetido por lo menos 98 veces en lo que va corrido del año en Jamundí y sus alrededores. Ahí cayó el dron, mira. Las imágenes muestran casas y carros destruidos por la escalada violenta mediante el uso de drones que han afectado a la fuerza pública y a la comunidad. Ayer esos ataques no solo fue una afectación a la infraestructura, hirieron a 2 personas de nuestra comunidad. Una de estas personas es el presidente de la Junta de Acción Comunal. Es un golpe directo al tejido social y al liderazgo que sostiene a nuestra gente.
La escalada terrorista, que ha afectado durante 3 días consecutivos a su área rural, deja un saldo de 5 policías, 2 soldados y 2 civiles heridos tras el lanzamiento de al menos 50 granadas desde drones. Esta sería una respuesta de las disidencias de las FARC a las operaciones desplegadas por la fuerza pública en la zona alta del municipio. Por seguridad, las clases presenciales en sedes educativas rurales fueron reemplazadas por clases virtuales. Da miedo salir, estamos preocupados por todos los niños, no pueden salir a estudiar, tienen que estudiar de casa, los colegios están cerrando por eso. Hemos orientado atención remota aproximadamente a 3.200 estudiantes que están atendidos por 6 instituciones educativas de la zona rural. Para los jamundeños, salir a las calles está acompañado de un temor latente. Sí, claro, siempre el comercio se afecta, se disminuye porque la gente le da temor salir al pueblo. Miembros del ejército y la policía permanecen desplegados a lo largo y ancho de Jamundí, un municipio que goza de una ubicación geoestratégica para el tránsito de sustancias ilícitas y economías ilegales. Por otra parte, las autoridades investigan la desaparición de una mujer de un centro estético donde se hizo un procedimiento. Según personas cercanas, la desaparición se dio hace más de 12 horas. También se investigan los permisos de este lugar y la idoneidad del personal que participaba en esos procedimientos. Héctor Rojas, buenas tardes. Cuéntenos, ¿se conoce algo más de la mujer desaparecida? Pues mire, de acuerdo con información que han entregado las autoridades, en las cámaras de seguridad se evidencia que 2 hombres aparentemente habrían sacado a la mujer de este lugar alzada y posteriormente la subieron a un carro, y hasta el momento no hay pistas de dónde estaría esta mujer de 52 años. De acuerdo con información entregada por las amigas de esta mujer, ella habría llegado el día de ayer a realizarse un procedimiento en este lugar ubicado en el barrio Venecia, localidad de Tunjuelito. Ingresó cerca de las 8 de la mañana para realizarse este procedimiento, pero en horas de la noche no volvieron a tener contacto de ella. Dicen justamente las amigas que aparentemente habría salido de este lugar y que la habrían llevado a un centro asistencial porque se habían presentado algunos problemas de salud. Veamos justamente lo que dice una de las amigas sobre lo que pasó y la última vez que tuvieron contacto con esta mujer. Ella ingresa al procedimiento a las 8 de la mañana y el último contacto que tuvieron con ella fue a las 4:30 de la tarde. Hubieron personas que se quedaron aquí y yo fui con el chico que está con nosotras acompañándonos en moto a 5 hospitales, ni siquiera uno, fuimos a 5, a donde ella nos dijo que estaba Kennedy, Bosa, Tunal y la que queda aquí por la Alquería. En ningún lado ella está. ¿Por qué apagaron los celulares? ¿Por qué no nos muestran los videos de que ella sí salió de aquí? Una vez las amigas de Yulitza Tolosa llaman a las autoridades e informan de la situación, pues llega acá la policía, también llega la Secretaría de Salud y también los bomberos, porque en esa ventana se asomó una mujer que dijo que se había hecho un procedimiento similar hace 2 días y que estaba encerrada en este lugar. Es por esa razón que llegan los bomberos hasta aquí, hasta el barrio Venecia, hasta este inmueble, y tienen que romper la puerta para posteriormente ingresar y verificar qué es lo que estaba pasando en este lugar. Entraron en compañía de la policía y le sacaron a la mujer, posteriormente le prestaron atención médica y la llevaron a un centro asistencial. Verificaron todo el lugar, incluso una de las amigas también ingresó a este lugar, recorrieron el 2º, el 3er piso, recorrieron todas las habitaciones y no encontraron a Yulitza. También hizo presencia acá la alcaldesa menor de la localidad de Tunjuelito. Ella se refiere a si tenía o no tenía permisos este lugar. Escuchen ustedes. Nosotros en este momento estábamos haciendo una verificación, todavía estamos en el procedimiento para que el establecimiento de comercio cumpliera con todos los requisitos. Como establecimiento de comercio no cumplía con la documentación, sin embargo, la Secretaría de Salud no había realizado la inspección frente a lo que eran las condiciones higiénico-sanitarias para los servicios que se presentan. En este momento estamos haciendo la presunción de algunos procedimientos invasivos, sin embargo, es materia de investigación y no tenemos certeza en el momento.
Pero ¿dónde está Yulitza? Pues esa es la gran pregunta que trata de resolver las autoridades, porque hasta este momento es un misterio su paradero. Hasta el momento no hay ningún reporte, ni en medicina legal, ni en los centros asistenciales de la ciudad, del ingreso de una mujer con las características de Yulitza. Es un completo misterio de esta mujer, la desaparición de esta mujer de 52 años que llegó hasta este lugar a realizarse un procedimiento estético. Colombia decide 2026, faltan 16 días, 18 horas, 59 minutos y se van descontando los segundos para que se abran las urnas el domingo 31 de mayo, cuando decidiremos quién será el próximo presidente de Colombia o qué candidatos pasan a la segunda vuelta. El avión Colombia aterrizó en el distrito especial de Tumaco, en el departamento de Nariño, y allí está Valentina Gallego con las necesidades y los retos de este municipio del Pacífico. Valentina, buenas tardes. Hola, buenas tardes. El avión Colombia llegó a San Andrés de Tumaco, conocido como la Perla del Pacífico. Qué mejor lugar para darles la bienvenida que desde una de sus hermosas playas, acompañada del infinito del mar y del sonido de la marimba, instrumento insignia de este territorio. Llegamos hasta aquí para contarles de su riqueza cultural, natural, turística y sobre todo de la riqueza humana que hay en este territorio. Pero también vamos a hablar de esas necesidades que ha tenido Tumaco por años y que siguen latentes, como si el tiempo se hubiera detenido, al igual que el desarrollo. 274.000 habitantes que al día de hoy, 2026, no tienen agua potable las 24 horas. La energía se va por largos periodos y las basuras se ven en cada esquina. ¿Qué le piden los tumaqueños al nuevo presidente? En el siguiente informe, la realidad desde una de las hermosas playas de San Andrés de Tumaco. Estas exóticas y salvajes playas, adornadas con una exuberante selva tropical donde en cada esquina se ven pequeños cangrejos que salen de la arena como muestra de la biodiversidad, es la cara más linda del Distrito Especial de Tumaco, un municipio ubicado en el departamento de Nariño, en el suroccidente del país. Exótico, aunque olvidado por el Estado, las calles consumidas por la basura y la contaminación también hacen parte de este territorio. Tumaco diariamente produce 150 toneladas de desechos que se perciben a simple vista. Bueno, resulta que en Tumaco en los últimos años se ha convertido en un verdadero viacrucis, la recolección de la basura. Los carros no tienen un horario establecido, se ve por doquier la basura. Estamos como una de las ciudades más cochinas del mundo, inclusive si usted hace un recorrido por Tumaco lo que va a encontrar es basura. No hay horarios establecidos, las personas se cansan de tener la basura dentro de sus viviendas y optan por buscar un espacio donde la puedan tirar, como puede evidenciar. Y aunque el océano se vea infinito, brillante y profundo, el servicio del agua es limitado. A la fecha, este territorio no cuenta con agua potable las 24 horas. La comunidad actualmente asegura que están en una buena racha, pues el servicio llega cada 8 días. Que no solamente es el tema de la energía, sino el tema del agua, el tema del alcantarillado, que son problemas que nosotros venimos padeciendo, quizás el del agua un poco más complejo aún, porque pues sin energía podemos vivir en medio de las dificultades, pero el agua es un elemento vital. Así que el reclamo de nosotros en el Pacífico es tener los elementos básicos del saneamiento y lo mínimo indispensable pues para poder trabajar y vivir dignamente. Acueducto que Tumaco, los habitantes de Tumaco lo estamos añorando toda la vida. Mary Ruth Arizala, gerente de Aguas de Tumaco, responsable del servicio, dice que logra sobrellevar la situación, pero que es imposible trabajar en una solución para abastecer alrededor de 300.000 personas sin el apoyo del gobierno nacional. Bueno, Agua de Tumaco es el operador de un sistema que no existe, de un sistema que lleva muchos años viabilizado por el gobierno, pero que hasta ahora las obras no están terminadas. No tenemos una línea de aducción, no tenemos una planta de tratamiento, los tanques de elevado de almacenamiento todavía no se han entregado, llevan 6 años casi en la ejecución. La situación afecta incluso las actividades y desempeño académico de la población estudiantil.
El agua no es un agua potable y en ocasiones la forma donde la reciclamos, donde la almacenamos, de pronto no es un lugar para tenerlo de forma adecuada y este consumo para los niños pues frecuentemente ocasiona diarreas, ocasiona otras enfermedades. Entonces esta es una dificultad que tenemos grave dentro de la institución. Además no la tenemos frecuentemente el agua. Para los tumaqueños, el servicio de energía es un lujo efímero e inconstante que entorpece los sueños de muchos jóvenes que buscan por medio de la danza un mejor futuro. Siempre se va la energía aquí en Tumaco, y cuando se va, nosotros tenemos que cancelar los ensayos. Por ejemplo, tenemos ensayos a las 2 de la tarde hasta las 5, y si se va a las 3, nos toca cancelar el ensayo porque pues dura mucho. Aquí los jóvenes son resilientes, soñadores, capaces y echados para adelante, aunque las posibilidades de acceder a un trabajo, un negocio y a estudios sean mínimas. Que nos dé oportunidades de accesibilidad de empleo, emprendimiento sostenible, que en nuestro territorio pues la gente siempre vive como de la pesca, de la cultura y de sus cosas pues que de rebusque, como se dice, del día a día. Pero más allá de eso, que confíen en los jóvenes, que nosotros los jóvenes sí tenemos muchas cosas por dar. En medio de las dificultades, es el amor por su tierra el motor que los mueve. Queremos seguir aportándole a nuestro territorio, seguir transmitiendo el saber, esa herencia que nos dejaron nuestros ancestros. Me imagino la fundación con un espacio extra grande, con un espejo a todos los lados, todos los bordes. Y pues imagino la Fundación Pacific Urban en Dubái, en Brasil. Y aunque el camino no es fácil, la gente de Tumaco no se rinde y lucha por poner su territorio como un paraíso en el radar del mundo del turismo. Ustedes ya lo vieron, son varias las necesidades de Tumaco, pero aquí hablamos de las dos caras de la moneda, por eso les voy a contar de lo positivo, de lo bonito que hay en esta tierra, principalmente por su riqueza cultural. Por eso estoy acompañada de Bejuco Music, una agrupación compuesta por 10 talentosísimas personas. Hoy me acompañan 3 de ellos. Estamos con William, con Juan Carlos y con Edwin. Por eso yo quiero pedirle a William que me acompañe un momentico para hacerle unas preguntas. Primero, darle las gracias por acompañarnos en este recorrido. Bienvenido a Noticias Caracol. ¿Qué están interpretando que suena tan hermoso? Esta canción se llama Curao, donde le hacemos homenaje a todas esas sabedoras y curanderas que protegen y cuidan a nuestros niños. Ustedes me dijeron que querían aprovechar este espacio para extender la invitación a todas las personas que han deseado visitar Tumaco, pero no lo han hecho por alguna razón. ¿Cuál es? Claro que sí. Tumaco es arte, gastronomía, cultura, también es deporte y turismo. Así que los invitamos a que vengan a nuestra perla del Pacífico y que la gocen. Bueno, lo dejo para que nos siga deleitando. Mientras tanto, yo también les cuento que aquí hay mucho positivo por contarles y por mostrarles. Conocimos que en medio de esa problemática de las basuras hay un grupo de familias que le apuestan a la sostenibilidad, un tipo de canje donde ellos reciclan, personas le dan unas fichas con las que pueden llevar sustento de sus familias. Esta es la otra cara de la moneda, la parte linda y positiva de Tumaco, la perla del Pacífico. Este pequeño camión se ha convertido en la esperanza del Distrito Especial de Tumaco. Ante la triste realidad de crisis sanitaria por basuras, más de 4.000 familias han decidido unirse alrededor del reciclaje para aportar un granito de arena a esta hermosa tierra que les ha dado todo y los ha visto crecer. Canje por reciclaje es una estrategia sin ánimo de lucro creada por Johnny Quiñones, un tumaqueño que sueña con un municipio limpio y al cual se le han sumado alrededor de 8.000 personas. Generamos entonces que las familias lo que reciclan no los entregan desde la fuente, lo que reciclan desde la fuente ellos nos los entregan y nosotros le entregamos una ficha o moneda en el cual ellos la pueden canjear en las tiendas del mismo barrio o el mismo sector donde ellos viven. Entonces hacemos de que el reciclaje se convierta en una manera de que ellos puedan también, en estas familias vulnerables, poder llevar un plato de comida a la mesa.
Rosario Jiménez nació en Tumaco y dice que verla limpia es su mayor deseo. Recicla desde hace año y medio, lava, seca y selecciona los residuos desde su casa. Quería crear conciencia en mí misma de que tengo que ayudar al planeta, a que mis nietos tengan un futuro mejor. Y en realidad que nuestro municipio está lleno de basura por todos lados, nuestras playas. Entonces, ¿qué más que uno desde su casa empezar a reciclar? Trabaja con doña Soledad, su mamá, y juntas luchan por un Tumaco sin contaminación. Ya tenemos mucha basura en Tumaco, en el mar más que todo. Entonces, colaboramos con siquiera pues las familias que viven aquí. A algunas cuadras y en el antejardín de su casa, Joana Quiñones tiene un pequeño centro de recolección. Lleva 4 años reciclando plástico, cartón y hace unos días inició con vidrio. Su objetivo es convencer a sus vecinos a que se unan a la iniciativa. Los invitamos a que reciclen, a que saquen todo ese plástico, que no se vaya ni al mar, ni tampoco se vaya al relleno, porque pues la idea es poder aprovechar y generar algo así como la economía circular, que esas botellas plásticas, todos esos residuos se puedan aprovechar más adelante y así mejoramos no solo el medio ambiente, sino también se le da trabajo a algunas familias que se dedican a esto y puedan generar algún ingreso adicional. Las familias que reciclan reciben unas fichas con las cuales pueden ir a las tiendas de sus barrios a redimirlas en alimentos y diferentes productos. Hay gente que lleva el azúcar, vale 2.000 el cuarto, la panela 2.500, los huevos a 3 por 2.000, el aceitico 1.000, a veces en el ratico se compra para el desayuno unos 10.000 pesos y después vienen por el arroz, el frijol, lenteja, a veces se vende también en la mañana la harina, la brilladora, al mediodía la gente por bañarse, las toallitas, papel higiénico, los accesorios de adorno, gaseosa, agua. Por hacer mi mercado, mis cositas, algo que necesite, porque yo soy sola, soy viuda, entonces necesito, me sirve. Cualquier peso que a uno le llegue es cariño y ese es un amor y ese es un beneficio para uno. Muchos tumaqueños hoy le apuestan a la sostenibilidad y a los nuevos comienzos por medio del reciclaje. El amor y la empatía los impulsa a realizar esta actividad todos los días. Y entre las cosas lindas de esta tierra también está su biodiversidad, su naturaleza y su exquisita gastronomía. Por eso mi compañero Luis Eduardo Carlos Ama, hijo de esta tierra, nos cuenta más de los atractivos. Hay destinos que se visitan y hay destinos que se sienten. San Andrés de Tumaco pertenece a esta segunda categoría. En el extremo sur del Pacífico colombiano, donde la selva abraza al océano, se vive un territorio que combina biodiversidad, tradición y una calidez humana que no se puede simular. Es una invitación a conocerlo a través de 6 tesoros que lo viven, lo protegen y lo proyectan al mundo. Tumaco tiene la mejor gastronomía que puede tener el país, porque tenemos esos mariscos frescos que son del mar a la olla, la ruta del cacao, la ruta del coco, tenemos la ruta del biche, esa bebida artesanal, la ruta del manglar y la piangua, la ruta de las aves, ¿sí? Y también tenemos la ruta de las ballenas. Parte de los ingresos de la gente en Tumaco se basa en la venta de mariscos, principalmente a Ecuador. Cocineras tradicionales como Rosa Rodríguez son guardianas de recetas ancestrales como el encocado de pescado, el arroz con piangua y el cangrejo. Nuestra gastronomía es la mejor de Colombia. Tenemos hierbas de azotea como chillangua y chillarán y un toque secreto. La comida acá es una cosa de locos, el sabor que tiene es indescriptible y yo creo que tienen que venir sí o sí. Tumaco es un ecosistema clave. Las iniciativas de turismo responsable están permitiendo que unos 90.000 visitantes lleguen al año y participen en procesos de educación ambiental y conservación. Implementando acciones concretas como siembra de manglar con jóvenes de colegios, charlas ambientales y educativas, recolección de residuos sólidos en playas y nuestro programa de voluntariado con la conservación y el cuidado del medio ambiente.
Sector que se fortalece con la oferta de un turismo de aventura, con aguas profundas, vida marina diversa y una experiencia más salvaje con exploraciones de arrecifes y fondos marinos. La mayor experiencia que he vivido es bucear con ballenas, delfines, tortugas marinas, viajeras milenarias, algo majestuoso. Cada año, entre julio y octubre, el Pacífico colombiano recibe una de sus visitas más majestuosas, las ballenas jorobadas. Los invitamos a que vengan a conocer Tumaco como destino turístico para que vengan a acompañarlas en su proceso de parir a sus ballenatos y también conozcan todas las especies de tortugas que arriban a Tumaco para anidar. San Andrés de Tumaco no es un lugar que se recorre con prisa, es un destino para detenerse, escuchar, aprender y dejarse transformar. Con el resplandor del sol, el arrullo del sonido del mar de fondo y acompañada de la música que conforma el cununo, la marimba y el bombo, les demuestra una vez más la riqueza cultural del Pacífico colombiano, de Tumaco. Y es que estas personas, acompañadas de muchos de sus habitantes, esperan extender el turismo y que todos los colombianos lleguen a conocer lo bonito de esta tierra. Sin embargo, las necesidades son latentes y le piden al nuevo presidente que ponga los ojos en la perla del Pacífico. Llegamos a Tumaco gracias a CLIC, porque el país se construye desde las regiones. Mañana, desde un nuevo destino con el Avión Colombia. Chao, chao. 1:26 p.m. Vamos a activar las coordenadas del radar de la política de hoy con unas muy delicadas alertas que está emitiendo la defensora del pueblo, Iris Marín. Señaló que en varias regiones del país, escuchen esto, se están registrando casos de constreñimiento electoral por parte de grupos armados ilegales que estarían presionando a comunidades para votar por candidatos tanto de izquierda como de derecha. Y también dijo que el mayor riesgo para los ciudadanos el próximo 31 de mayo es que no puedan votar con libertad. Por ejemplo, vallas, que eso también está en la alerta temprana electoral en algunas zonas del país que impiden el ingreso, particularmente a candidaturas de derecha en ciertos municipios. También hemos encontrado unas acciones más directas donde los grupos armados señalan sus preferencias electorales y por último ya el constreñimiento, digamos acciones más directas de amenaza a la población para votar a favor de ciertas candidaturas. En todas estas tipologías hemos encontrado tanto, no es únicamente a favor de una campaña, hemos encontrado que los grupos armados pueden estar apoyando no de manera generalizada, sino en ciertos puntos del país, campañas de izquierda o también haber restricciones a la campaña de izquierda, especialmente por el Clan del Golfo. Con eso que usted nos describe, defensora, ¿hay riesgo entonces para que el colombiano en algunas zonas del país vote o no vote con libertad? El ministro de Defensa dice como que mañana sale el sol, va a haber elecciones. Nosotros estamos de acuerdo con eso. Lo más seguro es que vamos a tener una jornada electoral, inclusive sin mayores contratiempos el día 31 de mayo. Nuestra preocupación no es tanto el día de las elecciones, que igual se presentan a veces situaciones. Nuestra preocupación es por todo lo que ocurre antes y que no es solo, digamos, logístico, que si llegan las urnas o lo que sea, sino que realmente haya libertad para los electores y garantías para todas las campañas debido a la fuerte gobernanza armada de los grupos. Nosotros para abril habíamos señalado que había 69 municipios con un llamado a la acción inmediata, 168 a la acción urgente y 433 a la acción prioritaria. Pues sobre esta muy grave alerta de la defensora del pueblo aquí en Noticias Caracol, consultamos a las diferentes campañas y esto respondieron. ¿A qué regiones no podemos ir? A muchísimas. Empezando por el Pacífico de mi tierra del Cauca, donde de pronto me logran llevar, pero el que vaya a la reunión queda marcado. Yo no puedo entregar publicidad, porque si a alguien le descubren la publicidad, queda marcada. En muchos municipios del Huila, Argentina y ahí para arriba, la gente me dice, ni me mande publicidad, Paloma,
porque nos revisan hasta el celular. Yo rechazo cualquier clase de presión, de recomendación, entre comillas, de grupos armados a poblaciones que son poblaciones civiles y que tienen el derecho a tomar decisiones libremente en el proceso electoral. Ahora, dicho eso, todas las campañas, incluyendo la mía y también en mi caso personal, hemos afrontado amenazas, dificultades como las que se han afrontado en Colombia durante décadas. Porque hay que recordar que en Colombia todavía no llegamos, lamentablemente, a poner punto final a décadas de conflicto armado. Iván Cepeda, 5 millones de colombianos están constreñidos para votar en esta campaña. Alias Calarcá invita abiertamente con sus lugartenientes a votar por su candidatura. El presidente Petro ganó con menos de 700.000 votos la presidencia. Que los grupos criminales inviten a votar por usted y sean más de 5 millones de colombianos constreñidos, quiere decir que usted puede ser elegido por esa diferencia, por constreñimiento electoral. Esto no es ninguna risa ni despropósito. Esta campaña ha estado enrarecida por los grupos al margen de la ley. Anécdotas: cuando iba a ir al municipio de Nechí, en Antioquia, la misma policía me dijo que no podía ir y que ellos no podían prestar la seguridad porque corrían peligro los policías. Al final, después de discutir mucho con el comandante de la estación, pude ir, pero con muchos riesgos de seguridad. La presión que está poniendo alias Calarcá para que los ciudadanos donde él tiene influencia voten, obligados por las armas a votar por lo que él quiera, es resultado de la falsa paz de Petro. Es resultado de que los criminales están libres. Esto es muy grave para las elecciones. No va a haber transparencia. Si Petro hubiera querido ponerle orden a este país y darle seguridad, lo hubiera hecho. Pero lo que ha pasado es que los criminales están libres y no en la cárcel como deberían estar. En la historia política colombiana desafortunadamente ha habido magnicidios, tragedias, recientemente los ha habido. Por eso las amenazas hay que tomarlas en serio, sin duda, pero tramitarlas ante las autoridades, porque el Estado hoy está brindando protección a todos los candidatos. Yo he recibido amenazas, las tramito por canales formales, pero sin usar eso con escándalo, con estridencia, como bandera electoral, para generar más miedos y rabias, porque eso no es responsable. Contactamos también a la campaña de Abelardo de la Espriella y aunque no hubo pronunciamiento en Cámara por su apretada agenda de hoy en el Valle del Cauca, nos cuentan que hace algunas semanas, cuando estuvo de correría por el Cauca, tuvo que cancelar un evento en Santander de Quilichao por estos temas de seguridad. Y sobre este tema tan delicado de las garantías electorales, el registrador Renan Penagos aseguró que sostendrá la próxima semana una reunión con la Procuraduría General de la Nación y la cúpula militar, las fuerzas militares, para definir esas condiciones que garanticen el traslado del material electoral de 104 municipios catalogados en alto riesgo. No se trata solamente de que la ciudadanía pueda votar, sino que pueda ejercer su derecho al voto de manera libre. Por eso se hace necesario seguir trabajando en cerca de 104 municipios donde hay riesgo alto por presencia de grupos ilegales, en los que hay que asegurar la zona y trabajar para llevar el material electoral y la ciudadanía pueda ejercer su derecho. Y es que son varios los frentes de preparación y por eso la registraduría ya enciende motores para la primera vuelta, realizando el primer simulacro para el 31 de mayo. Juan David Ríos estuvo en este simulacro. Juan David. Estamos a menos de 20 días justamente de la primera vuelta presidencial. Nos encontramos en la Plaza de la Democracia porque la registraduría avanza con simulacros de lo que va a pasar ese 31 de mayo. El primer paso, ustedes por supuesto ven las mesas de votación. Este es el kit electoral y a usted como ciudadano le van a entregar por supuesto el tarjetón en donde usted vota por el candidato que sea de su elección para luego depositarlo justamente en estas cajas que se encuentran. ¿Qué pasa después de las 4 de la tarde? Que es a donde nos encontramos ahorita, por eso saluda a Rafael Vargas, director de gestión electoral de la registraduría. Bueno, director, son las 4 de la tarde, ¿qué hacen los jurados de votación? Bueno, bienvenidos. Efectivamente, tenemos que recordar que a las 4 de la tarde se cierran las votaciones. ¿Qué hacen los jurados? Van a contabilizar cada uno de los votos que depositaron los ciudadanos en las urnas. Para eso se van a poder apoyar en un instrumento que hay para este proceso electoral que no se había utilizado en el pasado, que es el cuentavotos. Nunca habíamos tenido en presidencia este instrumento. Aquí los va a apoyar para evitar los errores al momento de contabilizar los votos. Es como si fuera la calculadora humana, ¿no? Una calculadora que ellos
mismos diligencias. Haga de cuenta ese papelito donde hacemos rayitas para ir contando cuántos votos tiene cada uno. De ahí pues van a diligenciar las actas de mesa OE14 a mano. Hay que recordar que acá todo el procedimiento en Colombia es verificable, es trazable, porque además es manual y esto nos permite la publicidad también de las actas. Director, a esta fecha ¿se ha presentado algún tipo de traslado de mesas por orden público? Por orden público no tenemos hasta el momento ningún traslado de ningún puesto de votación. Por lo pronto sí, como infraestructura y eso. Sí, algunos puestos de votación porque hay obras públicas en algunos colegios, por ejemplo, y nos implica trasladarlo a otra sede, pero de resto no hay ningún tipo de traslado de puestos en todo el territorio nacional. Perfecto, director, muchísimas gracias. Por supuesto, en este simulacro se hace todo el recorrido desde la transmisión, que es por llamada, justamente para poder garantizar lo que decía el director, que sea manual, de voz a voz, y ya después se pasa a la digitalización y el escrutinio. Pero lo que ustedes van a ver ese 31 de mayo, cuando termine toda la jornada electoral, es el preconteo, lo que hacen justamente los jurados de votación. Lo que está pasando en el simulacro de las elecciones. Vamos ahora a hablar del presidente Gustavo Petro, pero porque a esta hora está reunido con las misiones de observación electoral a nivel nacional, pero también de la Unión Europea. Esas misiones que harán un seguimiento a las elecciones en esta primera vuelta. En el encuentro también participa Cristian Quirós, el presidente del Consejo Nacional Electoral. Por lo pronto la reunión continúa, pero ya hay confirmados entonces más de 300 observadores acreditados que estarán en todos los puestos de votación el 31 de mayo recorriendo el país. Vamos en este momento a ver en qué andan los candidatos presidenciales e iniciamos con Paloma Valencia, que está recorriendo Paipa, Boyacá, donde expuso varias iniciativas para impulsar el sector agropecuario y energético del departamento, resaltando que va a proponer subsidios en abonos y fertilizantes. La candidata se comprometió con arreglo de vías terciarias, resaltó la importancia del sector lechero, papero y minero de esta región, con quienes adquirió compromisos. Y quien también tuvo hoy una concentración muy temprano fue Abelardo de la Espriella. Fue esta, en Cartago Valle, uno de los puntos de su parada del recorrido por el Valle del Cauca, donde conversó con sus seguidores y sobre seguridad y otras propuestas. A esta hora, Abelardo está en Cartago y terminará hoy su jornada con otra concentración de los defensores de la patria en la capital del Valle del Cauca, en Cali. Y por el lado de la campaña de Iván Cepeda, están preparando 3 grandes cierres de campaña. El principal será en la Plaza de Bolívar el 22 de mayo. El pacto histórico le está apuntando a llenar la plaza en una jornada de actos culturales que va a cerrar con un discurso de Iván Cepeda. Y también habrá grandes cierres en Barranquilla y en Cali esa misma semana, justo antes de la primera vuelta. Y hasta ahora la 1:37 para conversar precisamente de todo lo que está pasando a nivel electoral a solo 17 días de las elecciones. Vamos a saludar a nuestro analista político Gabriel Cifuentes. Gabriel, lo saludo a esta hora y le pregunto de entrada qué hacer frente a las alertas que está emitiendo la Defensoría. Dice que lo que preocupa no es tanto lo que pasa el 31 de mayo, sino lo que pasa en estos 17 días en esos municipios en riesgo. ¿Qué decisión deberían tomar todos los frentes, gobierno, autoridad electoral y por supuesto las campañas? María Camila, muy buenas tardes para usted, para toda la audiencia. Creo que el riesgo no solo durante estos 17 días, son lamentables los informes que presenta la Defensoría del Pueblo, la MOE, incluso observadores internacionales que señalan que hay más de 100 municipios en alerta y en riesgo extremo, es decir, el 10% de los municipios del país, y no porque no se pueda ejercer el voto, sino porque habría un constreñimiento y la situación de orden público estaría llevando a generar unos riesgos que pueden alterar la libertad de los electores de tomar la decisión a conciencia, y eso es delicadísimo. ¿Qué debería hacer? No solo garantizar la seguridad en esos territorios, sino también enviar un mensaje de rechazo contundente, pero creo que eso va a ser inevitable, María Camila. Lamentablemente, y eso me lleva a preguntarle por los candidatos pues que hacen esas denuncias, pero que también a nivel electoral y político los vemos moviéndose mucho por todas las regiones. ¿Estamos en esa fase del todo suma y todo resta? Sí, además en una campaña tan apretada, sobre todo en los lados de la oposición, donde si se cumplen las encuestas se va
a definir por unos pocos puntos. No solo hay una intensificación de las campañas en diferentes territorios, sino también que los candidatos se cuidan de cometer errores que puedan ser costosos en términos electorales. Lo que resulta lamentable, María Camila, y es lo que denuncian varios de los candidatos, es que hay territorios en Colombia donde está vedado hacer proselitismo, donde es imposible acceder. Y eso va en detrimento no solo de sus campañas, sino de la democracia misma. Son muchos los factores que se suman y que deben ser resueltos y considerados. Gabriel, gracias por su análisis. María Camila, feliz tarde para usted y para toda la audiencia. Y con estas alertas y este análisis de Gabriel Cifuentes terminamos el radar de la política. Feliz tarde. A esta hora les contamos que en norte de Santander un dispositivo policial, 5 camionetas en las que se desplazaban integrantes del grupo Jungla y Goes de la Policía Nacional, fue objeto de un ataque con armas largas por parte de desconocidos. El hecho se registró en la vereda San Antonio, ubicada en la vía que comunica al municipio del Carmen con Ocaña. Los uniformados lograron repeler rápidamente el ataque y no se registraron personas heridas. En el lugar quedó abandonada una camioneta blindada que sufrió serias averías por los impactos de fusil. Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado sobre este hecho y se investiga si los atacantes eran guerrilleros del ELN. A esta hora, la noticia en Villavicencio es la llegada a medicina legal de los 4 cuerpos de los soldados que fueron asesinados por las disidencias de las FARC en la vereda Buenos Aires del municipio de San José del Guaviare. Recordemos que los militares fueron atacados con explosivos improvisados mientras realizaban operaciones para garantizar la seguridad del Plan Democracia en esta zona del país. Los uniformados son oriundos de los departamentos de Caquetá, Antioquia, Córdoba y Santander, y hasta el momento no han llegado familiares aquí a medicina legal. A esta hora es noticia en el departamento de Sucre la instalación de una nueva subestación de policía en el corregimiento Chochó, ubicado aquí en la ciudad de Sincelejo. Serán en total 15 uniformados que llegarán a ser parte de los cuadrantes policiales que trabajarán por sectores en esta importante zona de Sincelejo. De acuerdo con el alcalde Yair Acuña y el comandante de la policía, este nuevo dispositivo de seguridad será muy importante en el aumento del pie de fuerza y la seguridad en la zona rural y urbana de la ciudad de Sincelejo. A esta hora en Neiva hay preocupación entre la ciudadanía luego de que se registrara un hecho de violencia en un entorno escolar. La situación ocurrió cerca a la sede del jardín del colegio José Eustacio Rivera, en donde un grupo de jóvenes con armas blancas esperaron a la salida a un grupo de estudiantes y procedieron a atacarlos. Esta situación ha generado consternación entre los miembros de la comunidad educativa, los habitantes del sector también, quienes han solicitado a la Policía Nacional y al gobierno local vigilancia permanente en este sector. Se investiga si esta situación obedece a disputa entre pandillas. 1:52 p.m. Nuevas pruebas de supervivencia de 7 uniformados secuestrados dieron a conocer hoy las disidencias de las FARC. Sus familias piden que les respeten la vida y sean liberados. El patrullero Harold Ricardo Martínez, de 30 años, es uno de los 7 secuestrados que aparece en un video enviado por las disidencias de las FARC como prueba de vida. Saludo a toda mi familia, teniendo que obviamente ya han pasado mucho tiempo de la última vez que supieron de mí. Oriundo del corregimiento de Bayunca en Cartagena, Martínez fue secuestrado el pasado 31 de octubre cuando viajaba hacia Popayán para conocer a su hijo recién nacido. Para su familia, cada nueva imagen se convierte en una mezcla de alivio por poderlo ver y dolor por no saber su paradero. Y bueno, aquí estamos esperando su pronta liberación. Yo le pido al gobierno nacional que nos ayude. Aquí una madre estamos desesperadas por nuestros hijos, tenerlo en casa. Yo necesito que nos ayude, que no nos deje solos, por favor. Póngase la mano en el corazón. En medio de la incertidumbre, los mensajes de apoyo se convierten en una fuerza para resistir la distancia. Yo le digo a mi hermano que lo quiero bastante, que todos los días pienso en él y creo en Dios que pronto va a estar con nosotros, que tenga más fuerza, que sepa que tiene una familia que lo quiere bastante. Estamos esperando.
En el video también hay pruebas de vida del policía José Larraondo y de los soldados Juan David Huitrón Caicedo, Jason Javier García Rodríguez, Brian Steven Ruiz Toro, Jamerson Guacheta y Víctor Hugo Yepes García. En otros temas, la Superintendencia Financiera abrió investigación contra los fondos privados de pensiones por el traslado de recursos para el pago de pensiones de usuarios que se pasaron a Colpensiones y que no se ha realizado por parte de esas empresas. Luisa Fernández, ¿qué pasa con los usuarios que ya se pensionaron y están en Colpensiones? Tatiana, buenas tardes. Sin duda, esta investigación de la Superintendencia Financiera tiene varias complicaciones, tanto políticas como jurídicas, pero la claridad está en lo que va a pasar en esta su pregunta, los usuarios y las mesadas de estos usuarios. Fueron más de 32.000 o son más de 32.000 usuarios por los que hoy reclama la Superintendencia Financiera que ya tienen los requisitos para pensionarse. Incluso 24.000 de estos ya están recibiendo las mesadas que está entregando Colpensiones por su pensión correspondiente a eso. ¿Qué va a pasar con ellos? No debería pasar nada, deberían poder seguir recibiendo su mesada sin ningún tipo de complicación. ¿Quién paga por esto? Lo está pagando Colpensiones con su fondo y lo está pagando también el Estado. ¿Dónde está la complicación? En si los fondos privados deben o no hacer el traslado de esos 8 billones de pesos que siguen invertidos desde los fondos y que corresponden a estas personas que ya se trasladaron a Colpensiones. ¿Por qué? Porque hoy están funcionando 2 leyes pensionales en el país, una revisada por la Corte y otra pues que es la anterior de la Ley 100. Esto dicen los expertos. No, yo creería que no hay ningún riesgo. El Estado nunca ha dejado de pagar una pensión y no creo que en este momento deje de pagarla. Sin embargo, hay un problema más grande que es el gran déficit fiscal, el gran hueco fiscal que está dejando de este gobierno. Y claro, como toca sacar plata para pagar las pensiones de ahí, por eso eventualmente la necesita. El punto es un limbo jurídico donde unas parte de las posiciones dicen que se deben trasladar y otra parte dice que no. Es un limbo jurídico muy grande y esto es muy difícil. Fuentes le contaron a Noticias Caracol que hoy estaba listo el traslado de esos recursos por parte de los fondos privados hacia Colpensiones, pero ante la incertidumbre que hay en la reforma pensional que no está vigente y que sigue revisándose por la Corte Constitucional y la suspensión de uno de los decretos de este gobierno por parte del Consejo de Estado, se frenaron al no tener esa certidumbre jurídica en cómo hacer y si se debía o no hacer ese traslado. Una isla que no aguanta. Anoche estallaron protestas en la capital cubana cuando la ciudad enfrenta sus peores apagones en décadas, en medio del bloqueo de Estados Unidos que ha privado de combustible a la isla. Cientos de cubanos en medio de la oscuridad, con cacerolas y enojados salieron a las calles en varios barrios periféricos, bloquearon las carreteras con montones de basura ardiendo. La protesta pacífica marcó la noche de manifestaciones más grande de La Habana desde que se desató la crisis energética en enero. Estamos reclamando el derecho a que nos pongan la electricidad, que llevamos más de 40 horas sin electricidad. Vivo en una comunidad donde hay muchas personas mayores, muchas de ellas encamadas, hay muchos niños, la comida se está echando a perder dentro de los refrigeradores. Hoy amaneció de nuevo apagada. Eso está muy complejo y está afectando mucho, porque mayormente a los niños que no van a la escuela, porque imagínate tú, hay problemas de déficit de petróleo en el país, ¿ves? Y entonces eso no está oculto, eso no es mentira. Y entonces la situación es que la economía estaba demasiado en el piso. El ministro de Energía y Minas de Cuba informó que la nación se había quedado completamente sin diésel y sin combustible líquido pesado, y que su red eléctrica había entrado en un estado crítico. Cuba culpa a Estados Unidos de su precaria situación eléctrica, pues Washington amenaza con aranceles a cualquier nación que provea de combustible a La Habana. Este miércoles, el gobierno Trump aseguró que Estados Unidos está dispuesto a entregar $100 millones en ayuda a Cuba, bajo la condición de que sea la Iglesia Católica quien la distribuya. Cuba, por su parte, aseguró que está dispuesta a escuchar y a examinar la propuesta. En Reino Unido hay incertidumbre por la continuidad de Keir Starmer como primer ministro de la nación. El ministro de Salud británico, Wes Streetman, renunció a su cargo e instó al resto del gabinete a seguir su ejemplo para convocar elecciones y elegir un nuevo premier. Starmer llegó hace 2 años al poder con una mayoría histórica, pero durante las últimas semanas su liderazgo dentro del Partido Laborista, al que representa, se ha desvanecido.
Durante su visita a la Universidad de la Sapienza de Roma, el Papa León XIV lanzó nuevamente una dura crítica por el aumento en el gasto militar el último año. Frente a docentes, jóvenes y autoridades, el pontífice lamentó que la población viva en un mundo distorsionado por las guerras y los discursos bélicos. Además, afirmó que lo que ocurre en Gaza, Ucrania y Líbano es inhumano. Inhumana la violación de la relación entre la guerra y las nuevas tecnologías. Nell'ultimo anno la crescita della spesa militare nel mondo. Durante el último año, el aumento del gasto militar en el mundo y especialmente en Europa ha sido enorme. No llamemos defensa a un rearme que incrementa las tensiones y la inseguridad, empobrece las inversiones en educación y sanidad, traiciona la confianza en la diplomacia y enriquece a élites que no se preocupan en absoluto por el bien común. Élite cui nulla importa del bene comune. 2 de la tarde, 34 minutos. Las llamadas no deseadas, conocidas como spam, están en ascenso en Colombia y alcanzaron niveles sin precedentes durante 2025. Juan Rafael Rincón tiene los detalles. Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Desde hace varios años, las llamadas desconocidas o de spam se han convertido en un dolor de cabeza definitivamente para todos los colombianos y es una problemática que sufrimos día a día. En 2025 fue un año sin precedentes, aumentaron en un 70% respecto al 2024 y por eso a esta hora nos acompaña Nicolás Vargas, él es Country Manager de Truecaller, una de las aplicaciones que identifica y bloquea llamadas no deseadas. Nicolás, buenas tardes, gracias por estar con nosotros, bienvenido a Noticias Caracol y primero hablemos de estas cifras. ¿Cuántas llamadas spam tuvimos en 2025 en Colombia? Gracias, Juan Rafael, por la invitación. Bueno, en el 2025 tuvimos 16.700 millones de llamadas en todo el año. Eso quiere decir un crecimiento más o menos del 70% versus el 2024. Esos números uno los ve y dice, ¿cuántas llamadas son? Vamos a hacer algo para entender esa magnitud, ¿no? Para entender cuántas llamadas al día se están recibiendo. En los 365 días del año, dividimos esos 16.500 millones de llamadas y dan 46 millones. Son 46 millones diarias que reciben los colombianos. Es decir, eso es un número que si uno lo piensa es grandísimo. Son 46 millones de llamadas que están entrando desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde en promedio más o menos. Y es una problemática bastante alta, viendo que se incrementó pues un 70% versus año anterior. A pesar de las reglamentaciones, regulaciones que ya existen también en el país. Exacto, además de que todas estas herramientas que ya tenemos a disposición como para mitigar un poco esta problemática siguen en aumento. Bueno, vamos a hablar precisamente porque hay un momento del año que se incrementan esas llamadas. Ahí en la gráfica vemos que es octubre, son 1.573 millones de llamadas spam. ¿Por qué se da? ¿Por qué octubre es el mes de mayor cantidad de llamadas spam? Hemos visto que también puede ser porque octubre es un mes que tiene muchas activaciones comerciales. De pronto hay un tema de descuentos de una fecha en específica, o también puede ser cuando está la semana de receso, pues que aprovechan para hacer más llamadas porque saben que la gente va a estar, va a estar descansando, va a estar más pendiente de su número celular. Bueno, Nicolás, hay un punto importante y es cómo funcionan estas llamadas, porque para muchas personas, y lo hemos evidenciado en la calle hablando con la gente, lo llaman a uno contesta y cuelgan, ni siquiera hablan, o también que incluso hay llamadas de estafa que llaman de la cárcel, o también las llamadas legítimas que son para ofrecer servicios, ofrecer herramientas. Pero, ¿cómo se da esto? Son llamadas automatizadas, ¿no? Sí, en su mayoría son sistemas automatizados que tienen un listado de números en donde al agente que está detrás de la llamada se le disparan automáticamente entre un promedio de 10 llamadas a números diferentes. Entonces, cuando esta llamada conecta, por eso se caen los otros 9. Entonces, por eso a veces uno ve que uno contesta y no ha contestado. Esto en los casos de temas legítimos. Obviamente, cuando ya vemos que hay temas como estafas y demás, pues sí es mejor no decir aló, porque ya sabemos ahora, hoy en día con inteligencia artificial y demás, los problemas que hay si uno le clonan la voz y todo eso. Hablamos que son en promedio 10 números por llamada, pero se puede evidenciar que son más llamadas también, que son más números a los que llaman estas máquinas automatizadas. Claro, tenemos que pensar que son una persona, por ejemplo, en un call center tiene este llamado automático, pero todos los que están con él, todos sus compañeros tienen este mismo software y eso es por segundo. Entonces son 10, y pues si vemos la magnitud, vemos que llegamos fácilmente a los 46 millones de llamadas en un día. Bueno, evitarla al 100% definitivamente es muy complicado, ¿no? Pero hay herramientas, hay recomendaciones, Nicolás, que le pueden servir a los televidentes, a los usuarios de telefonía móvil para evitar estas llamadas spam
del día a día, ¿no? Hay que decirlo. ¿Cuáles son esas herramientas? Que acá incluso tenemos 3 de las herramientas más importantes que pueden utilizar los usuarios. Exacto, así es, Juan Rafael. Lo primero, pues los celulares hoy en día ya tienen filtros de números desconocidos. Esa es una primera barrera que pueden usar las personas y los usuarios de estos teléfonos. Hay que decirlo, no todos los tienen, ¿no? Algunos teléfonos con actualizaciones ya vienen con estas configuraciones. Exactamente. Lo segundo es, del lado de la CRC, pues está el registro de números excluidos. Ahí uno puede escribir su número para dejar de recibir estas llamadas. Hay que tener cuidado porque muchas veces se dejan de recibir llamadas, por ejemplo, de una confirmación de una cita médica o demás. Claro. Y la tercera herramienta que tenemos. Exacto. Y finalmente, pues aplicaciones como Truecaller y demás que hacen identificación de llamadas. La invitación es a que las descarguen y las configuren para que puedan dejar de recibir estas llamadas, tanto en su versión... Y precisamente sobre estas aplicaciones, ¿cómo funcionan? ¿Cómo se dan cuenta qué llamadas se están llegando? ¿Cómo sabemos que es una llamada de estafa? ¿Cómo es una llamada spam? ¿O de las que contestan y cuelgan? ¿Cómo identificamos eso? En el caso de Truecaller, pues todo se basa mucho en la comunidad de usuarios que tenemos acá en Colombia. Entonces, a mí me entra una llamada, yo reporto ese número, digo, este número puede ser de pronto de un operador móvil o este número puede estar ofreciendo un servicio. Y a medida que más usuarios empiezan a reportar ese número, nuestra aplicación lo marca de esta forma. Asimismo, nosotros también tenemos pues algoritmos que pueden mirar los patrones de llamada de ciertos números y dependiendo de la versión, si es la versión gratuita, que es la que pueden descargar sin ningún problema, o la versión premium, tienen unos filtros avanzados dependiendo de lo que quieran hacer con estas llamadas. Pues Nicolás, muchas gracias por estos minutos y esperamos a ver cómo evoluciona este dolor de cabeza tan grande que tienen los colombianos con el tema de las llamadas spam. Muchas gracias, Nico. Juan Rafael, muchísimas gracias. Un buen día. A tomar nota de esas recomendaciones y herramientas. A las 2 de la tarde, 40 minutos, hablamos del gasto de las familias para el cuidado de sus mascotas, que es cada vez mayor. La alimentación y los servicios de peluquería son prioridad, según un estudio. Luis Apolo, usted habló con dueños de mascotas. ¿Qué le dijeron? ¿Cuál es el gasto promedio? Tatiana, buenas tardes. Lo que nos dijeron en lo que más se están gastando es en esto, en la comida especializada o premium. Alguna incluso viene desde otros países. Y en promedio, si tienen gatos, están gastando 200.000 pesos mensuales en estos productos. Y si tienen perros, entre 250.000 hasta más de 500.000 pesos. Aquí algunas de las historias que nos encontramos. Tiernos, amorosos, juguetones o también ágiles e independientes. Así son las mascotas. Una gran compañía que también exige un gasto elevado. ¿Cuánto tienen que destinar cada mes para los cuidados, la comida de Bonnie? Más o menos 500.000 pesos al mes, sí. ¿Entre qué productos? Pues lo que es la alimentación, los premios, el baño, a ella toca bañarla con champú medicado, entonces el champú medicado. Luz Marina tiene 2 gaticas y sagradamente incluye la comida de sus consentidas en la lista del mercado. Cada 2 meses les compro el bulto de comida, Equilibrio, cuesta 250, la compro acá en Laica. Las vacunas sí, pues es cada año y la desparasitación cada 3 meses. Las mascotas ganan prioridad en el gasto de los hogares, compitiendo con segmentos como salud y cuidado personal. De las 100 categorías que medimos en World Panel de consumo en el hogar, hoy ocupa el lugar número 12 las mascotas. Eso implica no solo la importancia que tiene para nosotros en los hogares, sino la apertura al gasto que existe en diferentes versiones y variedades sobre los alimentos y la indulgencia que pueden tener los peludos en casa. Las tiendas de mascotas ofrecen desde consulta con veterinario hasta una tarde de spa con tina e hidromasaje. También ropa, zapatos, comida, medicamentos, comederos automáticos y hasta la camiseta de la Selección Colombia para perros. Tengo el 90% de servicios en baño, higiene, spa, son caninos. Sin embargo, ya en el mundo de juguetes, camas, alimentos, snacks, es mitad y mitad. 50% felinos, 50% caninos. Una de las clientes infaltables para la peluquería es Matt. Lo más alto, su peluquería. Definitivamente, eso es cada 3 meses, full tratamiento, lavado, peinado, alisado, queratina, como 300.000 pesos al mes. La comida premium y la comida húmeda son las que más están creciendo. En el caso de los perros, 27% y para gatos, un 3%. Los precios de estas comidas especiales pueden ir desde los 200.000 pesos hasta los 500.000 pesos.
Esta es la sección de juguetes y de accesorios también para la diversión de las mascotas. Son de las más visitadas y también lo que más venden estas tiendas, que nos dijeron que han duplicado sus ventas en los últimos 5 años para los consentidos de la casa. Hoy hablamos de lupus, una condición presente en 1 de cada 1000 personas en el mundo. ¿Qué es? ¿Por qué aparece? Doctora Fernanda. Buenas tardes. Esta es una enfermedad desconocida para muchos, por eso la invitación hoy y siempre es aprender sobre ella. Así logramos, por ejemplo, consultas más tempranas. Miren, les explico. Sabemos que las defensas nos protegen de virus, de bacterias, de agresiones externas. Sin embargo, en algunas personas, esas defensas, por error, atacan tejidos y órganos propios, los riñones, las articulaciones, la piel, en fin, es diferente en cada paciente. Lo importante y que quiero que recuerden es que se puede diagnosticar a tiempo, tratar y así impactar en la calidad de vida de los pacientes, que por cierto, suelen ser mujeres. De 10 personas con lupus, 9 son mujeres. Vamos a repetir. Si hay una palabra que describe a Sofía Garzón es resiliencia, esa que le ha permitido ver al lupus como un maestro de vida. Yo al principio no la aceptaba, entonces si tú no la aceptas, no vas a ser amiga del lupus. Entonces yo ahorita, lo que yo le digo a mi reumatóloga, yo soy muy amiga de él, porque aprendí a llevarlo. El lupus es una enfermedad autoinmune, es decir, una condición en la cual las defensas del paciente pueden atacar cualquier órgano de su propio cuerpo. Por eso los síntomas pueden ser variados. Consultar si hay un cansancio excesivo, fiebre de origen no conocido, intermitente, dolor articular, cambios en la orina, cambios en la piel. Y es que esta no es una enfermedad de solo adultos, de hecho puede ser detectada en la infancia. En Colombia, 1 de cada 4.000 niños es diagnosticado con lupus. De 5 pacientes con lupus, 1 de ellos es niño. Yo que soy reumatóloga pediatra te puedo decir que en los niños el lupus se presenta con mayor tasa de severidad, unos índices de actividad más altos y mayor morbimortalidad, y el 20% de los lupus se presentan en pediatría. Por la diversidad de síntomas, el lupus puede ser confundido con otras condiciones y por eso solo puede ser detectado a través de exámenes de laboratorio. Estaba demasiado hinchada y me decían que retenía líquidos, entonces que tenía artritis juvenil, que sí o sí tenía artritis juvenil. Hasta ya después de un tiempo y de varios exámenes, fue que pudieron darme el diagnóstico del lupus. Y si bien el lupus no tiene cura, si el paciente es constante con el tratamiento o instrucciones médicas, puede llevar una vida normal, como Sofía, que hoy, a los 19 años, ejerce su gran pasión como auxiliar veterinaria. No me echo a la pena por, ay, es que tengo lupus. No, tengo lupus y ya, soy feliz. No es malo, para nada malo. Simplemente es saberlo manejar y llevarlo con tranquilidad, no afanarse y vivir un día a la vez. El arsenal terapéutico es muy variado y a pesar de que ser una enfermedad crónica, sí tenemos una adherencia adecuada al manejo, seguimos todas las indicaciones del reumatólogo, tenemos hábitos de vida saludables, probablemente vamos a poder llevar una vida completamente normal. Esos hábitos no solo tienen que ver con la actividad física y la alimentación, sino también otros como usar protección solar y tener al día el esquema de vacunas. 2:46 p.m. Hay novedades sobre los servicios financieros de Bancolombia y Nequi este fin de semana. Daliana Garzón de Negocios Dito nos cuenta de qué se trata. Daliana, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Debido a una actualización de servicios, Bancolombia y Nequi presentarán novedades este domingo 17 de mayo entre las 3 y las 8 de la mañana. Así que evite contratiempos en este puente festivo y realice sus transferencias con suficiente antelación. No estarán disponibles transferencias de Nequi a Bancolombia y viceversa, pagos a través del QR entre cuentas Bancolombia. Y por su parte, seguirán funcionando con total normalidad, de acuerdo con estas entidades, los saldos y movimientos, las transferencias entre cuentas Bancolombia, también las transferencias entre cuentas Nequi, los retiros en cajeros automáticos, el uso de tarjetas débito y crédito para compras físicas y digitales. Bancolombia aclara que no se trata de una falla en los servicios, sino de una actualización que es necesaria para seguir fortaleciendo la experiencia de sus más de 20 millones de usuarios. Así que esta información de servicio y otras noticias económicas acá en Negocios Dito a las 3:30 de la tarde. Los esperamos.
Gracias por continuar con nosotros. Un mecanismo de expertos de Naciones Unidas advirtió que en Colombia persiste un racismo estructural y sistémico contra las personas afrodescendientes. Alertaron sobre el perfilamiento racial, exclusión y ausencia del Estado en varias regiones del país. Camila Olaya, ¿qué más dice el organismo? Catalina, dice que el racismo contra las comunidades afrodescendientes en Colombia no se manifiesta únicamente en hechos aislados, sino en prácticas históricas y estructurales que siguen afectando el acceso a derechos, oportunidades y justicia. Y es que tras una visita durante 11 días en Bogotá, Quibdó, Cartagena y Cali, los delegados recogieron testimonios sobre perfilamiento racial, uso desmedido de la fuerza, además de denuncias por las condiciones de detención en algunos centros transitorios del país. También llamaron la atención sobre las zonas donde la ausencia institucional ha permitido el avance de grupos armados e insistieron en que este no es un problema atribuible a un solo gobierno, sino una situación histórica que requiere acciones de largo plazo y el compromiso permanente del Estado. Escuchemos. Ya no se debate si el racismo existe, sino que se admite ya su naturaleza sistémica, histórica e institucional. Este reconocimiento, si bien es un paso fundamental, debe ser punto de partida para una acción estatal transformadora y no un mero hecho o acto declarativo. En conclusión, en Colombia efectivamente hay racismo estructural, hay racismo sistémico. Y frente a ese panorama, el mecanismo internacional aseguró que el siguiente paso debe ser convertir ese reconocimiento en medidas concretas. Las recomendaciones van desde fortalecer las políticas públicas contra la discriminación racial hasta garantizar mayor participación de las comunidades afrodescendientes en las decisiones del Estado. Para que el compromiso del gobierno de promover la justicia racial en las fuerzas del orden y del Poder Judicial y del sistema judicial se traduzcan resultados tangibles, este mecanismo propone las siguientes recomendaciones preliminares. Primera, involucrar de manera significativa y regular a las personas afrodescendientes y a la sociedad civil diversa que las representa en todos los procesos de toma de decisiones que les afecten a nivel nacional, departamental y territorial y potenciar su representación en los organismos gubernamentales y las instituciones públicas, incluyendo la policía, el sistema de justicia, la fiscalía, la procuraduría. Las conclusiones definitivas de esta visita serán presentadas ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en los próximos meses. Camila, gracias. En otras noticias, Colombia se quedó con el primer lugar en la Jornada Mundial de Conteo de Aves, denominada Global Big Day 2026. Caldas fue uno de los departamentos que se lució gracias a su riqueza avifaunística y al turismo especializado. John Murillo fue uno de los 550 pajareros caldenses que se le midieron a captar distintas especies con su lente para concursar en el Global Big Day, el evento de avistamiento de aves más grande del mundo. O sea, solamente en ese día se reúnen todos los pajareros que llamamos nosotros y encontramos espacios propios para hacer observación de aves y contar las aves que encontramos en nuestro territorio. Se realizó el pasado fin de semana. Caldas se destacó y se inscribió con letras doradas como la capital mundial de las aves. El Global Big Day para esta oportunidad nos trajo satisfacciones porque rompimos el récord, más de 20 especies nuevas para la lista de Caldas. El departamento rompió su propio récord, pasó de 572 a 594 especies, es decir, 22 aves más que el año pasado, y se ubicó como una de las zonas con mayor riqueza avifaunística. Aunque quedamos de sexto lugar a nivel de aves en Colombia en los departamentos, realmente por kilómetro cuadrado, es decir, por densidad por aves, fuimos los primeros de estos 6. Por un ejemplo, Meta, que fue el primero, vio 9 veces menos aves que nosotros por kilómetro cuadrado. Caldas es un tesoro de ecosistemas. Colombia lideró el encuentro mundial de conteo de aves con un avistamiento de 1.566 especies. Le siguieron Perú, Brasil, Ecuador, Venezuela e India. Caldas cuenta en este momento con más de 847 especies de aves, que es casi que el 60% de las aves que tiene Colombia. Entonces, eso es muy importante, pero además de eso, los prestadores de servicios, las rutas que tenemos, todo está organizado, por eso la gente quiere venir a Caldas a observar aves.
Caldas y su región centro-sur se siguen posicionando a nivel región internacional como una zona apta para el turismo y el avistamiento de aves. En una exposición única que une el arte y la literatura, la Universidad de los Andes rindió un homenaje al trabajo del maestro de las artes plásticas, Juan Antonio Roda, y al poeta Darío Jaramillo. En esta muestra, las letras dialogan con las creaciones de uno de los referentes del arte moderno en Colombia. Este libro, titulado Del ojo a la lengua, de 1997, fue la piedra angular para la creación de Roda de la A a la Z. Una exposición íntima donde el arte tiene mucho de literatura y viceversa. Una mezcla de disciplinas que surge de la amistad entre el artista Juan Antonio Roda y el poeta Darío Jaramillo. Poemas de Jaramillo inspirados en grabados de Roda y ese arte que siempre conserva ese vínculo con la palabra. En esa amistad surgió ese carácter de Roda, de lector. Todas esas lecturas que él acumuló en su vida se fueron filtrando a través de su obra en los nombres de la serie. Esta exposición recoge la vasta producción plástica de Roda de inicio a fin, pasando por la pintura abstracta, sus ilustraciones y sus creaciones inspiradas en los delirios eróticos de unas monjas a la hora de la muerte, la alegría de sus hijos o los toros bravos, que le valieron el título de ser el grabador más destacado de Colombia en el siglo pasado. Unos textos que hacen el recorrido sobre la cronología de su vida, de la vida de Roda, por supuesto con el componente literario que aporta Darío Jaramillo. Para Marta Rodríguez, curadora de la exposición, el reto estaba en mostrar a Roda como ese artista literario que marcó un antes y un después en la plástica nacional con su lenguaje engrabado y que usó la literatura como ese eje de su producción. Lo que quisimos fue aunar ese aspecto literario que hay en su grabado y aunarlo con esa última serie que lleva un título de una novela y que justamente Faulkner es el autor del libro que Roda estaba leyendo cuando estaba muy enfermo. Esta exposición de entrada libre estará hasta el domingo 23 de mayo en la Sala Colpatria del Centro Cívico de la Universidad de los Andes. Una oportunidad para conocer el legado del maestro Roda en palabras del poeta Darío Jaramillo. Igualmente, Clau, gracias. Terminamos las noticias. Nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Pero si quiere seguir los hechos del día, puede conectarse con Pablo a partir de este momento a la señal digital de Noticias Caracol en nuestras plataformas digitales. Aquí en el canal Caracol ya viene Tormenta de Pasiones. Esto es Noticias Caracol, primero la gente. Chao.